Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. Hola a todos, qué lindo volver a encontrarnos una semana más compartiendo esta serie que se llama Liderazgo que Inspira. Y en este episodio vamos a hablar sobre la inteligencia emocional del líder. ¿Qué pensás de este tema? Es un tema que está como muy de moda actualmente. Mucha gente está hablando de inteligencia emocional y nos pusimos a buscar en la Biblia y no es un tema nuevo. Jesús es un ejemplazo sobre inteligencia emocional en un líder. Así que hoy vamos a estar viendo diferentes momentos donde Jesús demuestra que esto es así. Así que nada, súper interesante el episodio de hoy. Quédate ahí con nosotros. Hay mucha gente que anota, que busca en la Biblia, que se anota los versículos. Así que gracias a todos los que nos están acompañando cada semana en estos episodios. Nos miran a través de YouTube, de Spotify. Así que muchísimas gracias a todos. Nos encanta leer sus comentarios. Gracias por todos esos likes que le ponen. Realmente a nosotros nos ayudan a que las redes sociales nos muestren más y este material y este contenido llegue a muchísimas más personas. Así que si te interesa este contenido, ayúdanos a difundirlo cada vez más para que otros también se nutran de esta palabra. Y si te gusta el episodio, dale like y si no, el dislike. No. Bueno, también recibimos críticas. También, todo. Obvio. Aceptamos todo tipo de sugerencias. Bueno, arrancamos con el tema. Bien, bueno, ya empezamos con los mates nosotros. Ahí lo largo, espera que todavía no lo termine. Bien, hablando de inteligencia emocional, podemos encontrar lo que son las emociones básicas de todo ser humano, que son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el desprecio, la sorpresa. Estas son las emociones básicas que día a día nosotros transitamos por ellas, ¿no? Y Jesús, si bien nunca dejó de ser el Hijo de Dios y Dios, también en la tierra fue un hombre y también atravesó por muchas de estas emociones y lo podemos encontrar en un montón de pasajes de los evangelios. Pero lo interesante de esto es ver que Jesús nos muestra que no está mal validar las emociones. Por ejemplo, vamos a leer varios versículos donde esto es así, pero a grandes rasgos podemos decir Jesús lloró, Jesús se divirtió en una boda, Jesús se reía, se emocionaba, se sorprendía de la fe, por lo cual Jesús validaba sus emociones. Juan capítulo 11, versículo 33, 35 y 36, ¿qué dice, Timo? Dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Bien, y acá podemos encontrarnos a un Jesús mostrando sus emociones. Esto es en el contexto donde su amigo Lázaro murió. Y Jesús dice que cuando vio a la gente llorar, primero se enojó, después se conmovió y después se puso a llorar, ¿no? Era bipolar. No, pasó por un montón de emociones en ese momento y acá podemos ver cómo él validaba sus emociones. A veces tenemos este concepto de que no podemos demostrar lo que sentimos, tenemos que parecer robots, parecer gente que está muy superior y que no demuestra emociones. Eso es antibíblico, porque totalmente Jesús algo que hacía era demostrar lo que le pasaba. Y acá tenemos que demostrar nuestras emociones y tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y a veces he hablado en algún momento con alguna persona y me decía, yo no puedo ser un falso. Yo si estoy enojado, no puedo aparentar que no. Ok, tenés que enojarte si te enojás. La Biblia dice, enojate, pero que el sol no se ponga sobre tu enojo. Ahora, lo que no podemos permitir es que nuestra ira, nuestro enojo, nos domine, nos controle. Y creo que es ese el equilibrio que tenemos que tener. Validemos nuestras emociones, como bien decías vos, pero que las emociones
no nos dominen a nosotros. Y yo creo que ese es el desafío. La clave. Que tenemos como líderes. Entonces, de hecho, sí. Juan capítulo 11, el mismo capítulo, pero versículos anteriores, del 3 al 6, dice: así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Digo, pensemos en esa situación hoy en día. Nosotros tenemos un amigo que de repente nos llama y nos dice: vengan, Timo, Nati, necesito que oren por mi hermano que está enfermo y necesito oración, necesito que vengan. Uno lo primero que haría, si es gente muy querida, salís corriendo, postergás cosas, y ni hablar un familiar, pensá en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos que te llaman y te dicen: por favor, vení, te necesito. Uno, ante esa emoción, porque te agarra como desesperación, temor de qué pasará, vos lo primero que haces es dejás todo y salís en respuesta a esa emoción que sentís y que te hizo sentir esa persona. Jesús, como dijimos versículos anteriores, validaba sus emociones. Jesús se angustiaba, Jesús se emocionaba, lloraba, se enojaba. Sus emociones estaban validadas. Sin embargo, Jesús no era dominado por sus emociones. Ser dominado por mis emociones es decir, salgo corriendo y voy a ayudar al que lo necesita. Pero ser dominado por el Espíritu es escuchar la voz de Dios, y Jesús es lo que hizo. Él, ante esa situación de desesperación, no salió corriendo, dijo: esperan, vamos a quedarnos acá unos días más, porque esa enfermedad va a hacer que le den la gloria a Dios, pero este no es el tiempo. Tus emociones te van a decir: es ya el momento, pero muchas veces el Espíritu Santo te va a decir: no, todavía no, espera. ¿Y a quién le hacemos caso? Y eso es lo que queremos hoy compartirte en este episodio. ¿Podemos validar las emociones que sentimos? Sí. ¿Podemos dejar que nos dominen y que sean quienes nos digan qué tenemos que hacer? No. La inteligencia emocional de un líder es aquel que puede controlar sus emociones, en el sentido de que ellas no lo dominan, y ser solamente obediente a la voz del Espíritu Santo y no de lo que sentimos nosotros. Ese desafío que estamos hablando de poner las emociones en el lugar que corresponden es sumamente complejo. Cuando hablábamos la semana pasada en el episodio anterior sobre Saúl y que tenía la autoestima baja. Entonces, a veces cuando nosotros no tenemos nuestra autoestima y no tenemos el concepto correcto de nosotros, somos manejados por las emociones, en el sentido de que primero somos arrogantes al creer que nosotros podemos intervenir en la voluntad de Dios, que nosotros podemos, no sé si la palabra es intervenir, pero como manipular la voluntad de Dios. Y el hecho de no entender de que Dios es soberano sobre todo, nos lleva a pensar que si nosotros estamos ahí podemos transformar y modificar la voluntad de Dios. Y es muy loco si nosotros lo pensamos desde este punto. O sea, nosotros tenemos que entender y ser inteligentes emocionalmente, validando la emoción, pero poniéndole el freno y decir: hasta acá. Está bien que me sienta mal, que me angustie, que tenga tristeza, dolor, dependiendo de la situación que estoy atravesando, pero eso no me puede dominar a mí. Nosotros, como decía Pablo, ya no somos esclavos. Nosotros no podemos ser dominados, no podemos ser como las olas del mar. Tenemos que tener una firmeza y una convicción que el soberano está al control de todo. Nosotros como cristianos deberíamos tener al Espíritu Santo más que nunca como aliado, y tenemos que validar nuestras emociones, pero volvemos a ser insistentes. No permitamos que las emociones nos controlen a nosotros. Marcos capítulo 14 del 34 al 36 dice: y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo.
Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es una oración de Jesús en su peor momento. Creo que es muy... Cada vez que lo leemos a estos versículos, es difícil no sentir justamente emoción y decir, Dios en la tierra estuvo sufriendo y dice, estoy sufriendo hasta la muerte. Hay otra versión creo que dice sufriendo hasta la muerte. O sea, mi alma está afligida y ahí en algún otro evangelio dice que sus lágrimas eran gota de sangre. Su sudor, perdón, eran gota de sangre. Entonces la estaba pasando realmente mal y estaba atravesando una situación de una angustia tal que estaba provocándole esa reacción en su cuerpo. Y nosotros mirando a Jesús, entendiendo de que Dios en la tierra tuvo sus emociones y al final terminó diciendo, Dios, que se haga tu voluntad. Y no solamente eso, después se fue con su equipo y le dijo, oren conmigo. Y los desgraciados se durmieron. Es como que... Y ahí está la inteligencia emocional. Quizás nosotros en nuestra carnalidad y emociones nos enojamos. Como estoy pasando un momento tan difícil y nadie me acompaña. Y entonces decimos, bueno, me alejo porque esto la verdad es que no recibo la respuesta que espero de la gente. No me acompaña, me siento solo. En cuanto más necesite a la gente, no estuvieron. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de la inmadurez que manejamos en nuestras emociones. Nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles, pero siempre lo importante es que se haga la voluntad de Dios. Y aunque la gente se duerma o no se duerma, o nos acompañe o no nos acompañe, eso no nos puede mover de nuestro fundamento, que es la fe en Cristo Jesús. Y ahí es donde queremos animarte, porque como líderes va a suceder un montón de veces que vas a estar pasando por situaciones de dificultad y no va a haber nadie quizás a tu alrededor. Y eso no puede mover tu base, tu raíz, tu estructura. Jesucristo es tu simiente, ¿no? Es tu base, es de quien te apoyas. Por lo cual, eso es inteligencia emocional. Es que no me mueve el enojo que me da que me hayan dejado solo, a mí no me mueve de la fe que tengo en Cristo. Totalmente. Creo que, y acá tenemos que ir un poco más allá también, no solamente validar nuestras emociones, sino las emociones de nuestro equipo. Entender que así como nosotros atravesamos situaciones que nos superan y sentimos soledad, angustia, tristeza, enojo, todas las emociones que puedas sentir en distintas situaciones, nuestros equipos igual. Y ellos también necesitan que nuestro carácter del líder esté a la altura. Si ellos vienen con una situación en la cual se ven superados y sus emociones los están abrumando, creo que nosotros necesitamos estar con los pies sobre la tierra y con las emociones, si bien empatizar con la situación, pero llevar calma, tranquilidad y empezar a poder gestionar sus emociones. Creo que una de las cosas y fundamentales en la gestión de emociones de nuestros equipos es poder tener esa escucha activa que primeramente decir, bueno, escucho tu situación, no minimizamos la situación, escuchamos activamente, examinando y mirando no solamente lo que nos están contando, sino la forma en lo que nos cuentan, cuál es su lenguaje corporal, qué es lo que nos están transmitiendo más allá de sus palabras, y con eso poder empezar a buscar la manera de primero empatizar, pero no dejar que las emociones nos envuelvan a ambos. Nosotros tenemos que tener la inteligencia de que la emoción va a estar. Validemos esa emoción, pero también busquemos con herramientas, con una mirada desde nuestra posición como líderes, darle la salida, alternativas, quizás hacer preguntas correctas para que ellos empiecen a encontrar las respuestas que tienen que encontrar. Muchas veces nosotros le decimos a las personas lo que tienen que hacer y en el momento en que la emoción está a flor de piel, no lo van a ver.
Entonces quizás lo más inteligente que podemos hacer es preguntar, ¿sí? ¿Y qué harías? Y empezar a hacer pequeñas preguntas. Nosotros, por lo general, en nuestros episodios somos de preguntar mucho al final porque no queremos darte respuestas, queremos inducirte a la respuesta. Y creo que nosotros necesitamos trabajar de esa manera con nuestros equipos. No masticar la comida de ellos, sino ayudarlos a que la puedan procesar de una mejor manera. Y yo creo que eso es parte de la inteligencia emocional de un líder. No decir lo que tienen que hacer, sino empezar a dejar pistas y empezar a acompañar a la gente. Y creo que eso tiene que ser nuestro motor en este tiempo. Creo que es un tiempo, como dijiste al principio, está muy de moda, por decirlo de alguna manera, pero es simplemente porque estamos siendo bombardeados continuamente y estamos en una presión social, cultural y todo, que nos lleva a que las emociones estén continuamente atacadas. Estamos tristes, contentos, como nos sentimos como que nuestras emociones empiezan a mezclar. Hay muchos estímulos también en nuestro entorno. Entonces eso afecta directamente a nosotros, primeramente como líderes, pero a nuestro equipo también. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que validar las emociones. Jesús es el claro ejemplo, pasó por absolutamente todas, pero sin embargo en ningún momento Jesús se dejó dominar. En ningún momento Jesús permitió que las emociones lo controlen a él, ni que tampoco controlen a sus equipos. Totalmente. Y pusimos una frase que nos gustó mucho, dice, un poquito más abajo, Timo. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones, así como de influir en las emociones de los demás. Un líder con inteligencia emocional no solamente se controla a sí mismo, sino que influye en que en su grupo también comiencen a hacerlo. Y un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 9, versículo 5, y dice, cuando Jesús manda a sus 12 discípulos a predicar, en el versículo 5 dice, y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. ¿Qué significa esto? Bueno, quizás muchos de nosotros salimos a predicar o salimos a hacer la voluntad de Dios y lo que nos encontramos es el rechazo. Entonces me enojo, no, bueno, o me frustro. Entonces el enojo, bueno, me enojo con la gente y ya no lo hago más porque igual no quieren. La frustración es, no, ¿será que yo no sirvo? ¿Será que yo no puedo? Seguro me rechazaron porque yo no tengo las habilidades. Y así empezamos a permitir que las emociones nos vayan como limitando el plan de Dios, lo que Dios nos manda hacer. Entonces Jesús acá inteligentemente les dice, ustedes vayan. Y si los rechazan, no se preocupen, se sacuden el polvo de los pies y siguen. Y avanzan y continúa la obra. Ahí les estás enseñando a gestionar sus emociones frente al rechazo que puedan llegar a tener enfrente, porque va a suceder. No todos nos van a amar, no todos nos van a querer escuchar. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo es algo que nosotros que trabajamos con líderes lo vemos muy seguido. Esta cuestión de cuando no me aman, cuando no me quieren, cuando no me escuchan, cuando las cosas no suceden como yo en mi mente las tenía pensadas. Entonces vienen todos estos conflictos, ¿no? El enojo, el rechazo, la tristeza, la desilusión. Y eso va afectando mi liderazgo, va afectando el cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, es tan importante la inteligencia emocional en nosotros como líderes, pero también el poder transmitírsela a quienes son nuestros discípulos. Bien, entonces en este tiempo creo que necesitamos, para concluir en este tema, necesitamos líderes con inteligencia emocional, así como la gestionaba Jesús, creo que es nuestro maestro en absolutamente todo. Y esto que hoy pensamos que es un tema actual, que antes no pasaba, Jesús todo el tiempo nos está enseñando. Y algo que decías vos, Jesús siempre nos advertía, ¿no? Les advertía a sus discípulos, les estoy contando esto para que tengan paz. Y nos contaba todo un montón de catástrofes que iban a venir. Les estoy diciendo esto para que no pierdan la fe. Y creo que nosotros como líderes necesitamos asumir
este compromiso o este desafío de empezar a trabajar en nuestras emociones y empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder gestionar correctamente nuestras emociones. Nosotros no somos emocionales, nosotros tenemos que ser espirituales. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a que en el momento de cada prueba podamos tener dominio propio. Que en cada situación podamos tener control de nuestros pensamientos, que en cada contestación inadecuada de la gente que está con nosotros podamos tener ese control que decimos, Señor, gracias. Aunque querramos explotar y decir muchas cosas, tenemos que ser inteligentes emocionalmente. Y entender esto, cuando tenemos un grupo de personas que estamos discipulando, nosotros nunca podemos bajarnos al nivel, o sea, una persona que está siendo discipulada todavía no es líder porque le falta un crecimiento y le falta una madurez espiritual. Por lo cual muchas de las personas que estamos discipulando en diferentes circunstancias van a hacer berrinches, van a enojarse, van a estar tristes y nosotros no podemos ni enojarnos ante esa situación ni ponernos en ese nivel de también poner a flor de piel nuestras emociones. El líder es quien tiene que gestionar sus emociones, pero también influir en las emociones de sus discípulos. Creo que la llamada a la acción para esta semana es identificar vos como líder cuáles son las emociones que muchas veces se te vuelven incontrolables. Cuáles son esas emociones que empiezan a dominarte y que son de influencia para que vos tomes diferentes decisiones. Entonces, primero es identificarlo, como siempre decimos en cada episodio. Identifica, ¿es acaso el enojo lo que te domina y entonces respondes mal o peleas o contestás de forma que no es la correcta? ¿Es la tristeza y que hace que tu autoestima cada vez baje un poquito más y te sientas que no sos capaz, de que no vas a poder, de que todos son mejores que vos? Y hay que ir identificando. ¿Es la alegría? Hay gente que solamente cuando un estímulo lo alegra, ahí activan. Y no, vos tenés que servir a Dios y ser un mentor para tu equipo, estés triste, estés alegre, estés feliz, estés emocionado, porque las emociones no te dominan. Voy a dar un ejemplo que me pasó hace muchos años y yo era adolescente y tenía que predicar en la iglesia y no sé por qué motivo estaba triste muy de la adolescencia. Entonces yo dije, bueno, no puedo predicar con esta tristeza, soy una hipócrita, me decía, ¿no? Entonces dije, voy a decirle al pastor que no voy a predicar. Y me acuerdo que en esa semana que estaba en esa disyuntiva si predicar o no, el Espíritu Santo me habló y me dijo, así que vos servís a Dios solo cuando estás bien. Y eso para mí fue una confrontación que dije, no, Señor, yo te voy a servir siempre. Y servir a Dios siempre implica hacerlo cuando las cosas te van bien y cuando las cosas no te van bien. Servir a Dios implica hacerlo cuando estás feliz y cuando estás súper triste por algo que te haya pasado. O sea, las emociones a vos no pueden moverte del lugar de decirle, Señor, yo te voy a servir siempre. Yo te voy a adorar siempre. No importa la emoción que estés atravesando, ellas no te dominan. Vos sos alguien que está gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, vos servís a Dios frente a cualquier situación. Totalmente. Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Podemos hablar muchísimo. Sí. Yo me pierdo en el tiempo, pero que este tema me parece súper interesante. Sí, Timo, porque creo que es un tema que genera mucho desgaste y a veces como líderes no validamos nuestras emociones. Entonces creo que no es un tema tabú, pero sí es un tema que en el liderazgo, por no sé si la falta de discernimiento, entendimiento de las emociones en cuanto a la iglesia, por mucho tiempo vos no podés demostrar emociones. El líder no puede estar triste, el líder no puede sentirse mal, el líder no puede... siempre en victoria, me acuerdo de la persona bien en victoria. Pará, hermano, bajá a la tierra, sé normal. Creo que todos pasamos situaciones y está bien que te sientas triste, angustiado, preocupado. Entonces creo que a veces nuestro chip cristiano evangélico nos impide ser
seres normales. Totalmente, así que la llamada a la acción esta semana, como te decía antes de irme por las ramas, es identificar qué emoción muchas veces domina y te obliga a obedecerlo, ¿no? Eso por un lado. Y después recordá, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo habla sobre el dominio propio que tenemos cada uno de nosotros. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, también dice su palabra. Por lo cual, si hay alguna emoción que te está dominando, vos tenés toda la autoridad para contrarrestarla y no obedecerla, sino que empezar a obedecer a la voz del Espíritu Santo. Esa es la llamada a la acción para esta semana y que podamos ser personas que, como yo creo que todos los que están escuchando, que alguna vez le entregaron su vida a Cristo, le dijeron, Señor, quiero servirte, quiero adorarte. Bueno, eso implica que lo hagas, no importa tus emociones, pese a cualquier circunstancia que estés pasando, el llamado es obediencia a Dios. Él es tu fundamento y Él te va a dar la fuerza y el dominio propio para que tus emociones no te gobiernen. Te vamos a dejar una frase para esta semana que es increíble la frase, pero sobre todo por quien la dijo. Esta frase es de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austríaco que fue un sobreviviente del Holocausto. ¿Qué dice la frase, Timo? Dice, todo se le puede quitar a un hombre, excepto una cosa, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias. Nosotros decidimos qué actitud tenemos ante la vida. Y te lo está diciendo alguien que salió del Holocausto diciendo, sobreviví porque mi actitud me permitió hacerlo. Tuve una actitud de quiero sobrevivir y eso lo llevó a poder salir de ese lugar. Y tener la actitud requiere en estos momentos de poder gestionar nuestras emociones. No vamos a suprimir nuestras emociones, vamos a reconocer y validar las emociones, pero no vamos a permitir que nuestras emociones dominen nuestra vida y tomen decisiones por nosotros. Por lo tanto, ya para finalizar, que podamos ser nosotros los actores principales y no permitamos que nuestras emociones vayan por encima de la voluntad de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos vemos la próxima semana. Que anden muy bien.